Dios porque nuevamente nos trae a su casa para alabarle, adorarle y también escuchar su palabra que será predicada en el día de hoy. La iglesia que queremos. En esta serie de sermones sobre la iglesia que queremos, hoy quisiera, mis queridos hermanos, presentarle a una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios. Una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios. Hemos elegido a la iglesia de Jerusalén como una iglesia ejemplo a seguir, no porque sea perfecta. La iglesia perfecta es la que el Señor ha de buscar cuando Él venga, pero sí esta iglesia local gozó de una serie de características que son ejemplo y debe de ser ejemplo para muchas iglesias y más en esta época moderna. Una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios. Esa es la iglesia que queremos. Este tema es importante porque hoy más que nunca, así como la palabra Cristo, Jesús, así como la palabra Padre amado, sale de la boca de toda persona que ya se llama cristiano o creyente, se populariza tanto la palabra que pierde su sentido, el uso, el significado. Asimismo es la palabra gracia. Inclusive la palabra gracia en un tiempo atrás, teológicamente hablando, no se comprendía bien. Muchas personas no la manejaban. En cambio, la ponían a un lado. Últimamente han venido una serie de interpretaciones y definiciones teológicas sobre lo que es la gracia, vivir por gracia, la gracia de Dios. Y por tantas definiciones que han venido e interpretaciones, nacen un grupo o grupos de religiones que utilizan la palabra y dicen ser cristianos. Lamentablemente, cuando uno ve el uso que le dan en la práctica, nos damos cuenta de que no conocen la gracia de Dios, ni saben lo que es la gracia de Dios. Aún, hermanos, muchas de nuestras iglesias bíblicas reformadas que están sobre la base de las Escrituras, hablamos de gracia, mencionamos tanto la palabra gracia, pero muchos no vivimos por gracia. El propósito del sermón de hoy es motivar a esta iglesia a que sea enseñada por el Espíritu Santo de lo que es vivir por gracia, pero no solamente ser enseñada, sino que hagamos pacto con nosotros mismos de salir de aquí viviendo por gracia. Que no deseamos ninguna otra cosa que no sea encaminar a la iglesia a que viva bajo la gracia de Dios en todas sus acciones. Una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios. Padre, te pedimos y te suplicamos que a través del sermón de hoy tú hable a nuestras vidas, mueva a esta iglesia a vivir por gracia. Y si aquí en medio de nosotros hay alguna persona que todavía no ha dado su paso de fe, todavía no se ha acercado a Jesús y ha recibido por gracia, no por obra, por gracia, la salvación que tú otorgas a toda persona que cree en ti por la fe. Si hay una persona que en medio de nosotros todavía no ha recibido por gracia la salvación, que hoy, mi Dios amado,
esté en tu plan salvífico, hacer un llamado a esta persona para que venga al conocimiento de la verdad y arrepentido reciba el precioso don de la vida eterna por gracia. Padre, muchas gracias por traernos, enséñanos, edifícanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es importante el tema de una iglesia viviendo por gracia. Y como les decía, este vocablo se maneja tanto, se usa tanto, se pronuncia tanto pastores y ministros como iglesias se autodenominan Iglesia de la Gracia y otros tienen su movimiento y ministerio como ministerio de gracia. Que cuando uno ve lo que la Biblia habla de la gracia de Dios y de lo que era una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios y lo que la gente ahora interpreta y define como gracia de Dios, dice, pero espérate, hay algo raro. Hermanos, por ejemplo, hay un ministerio que ya es mundial, llamado Creciendo en Gracia. Ese ministerio Creciendo en Gracia menciona la palabra gracia y se identifica como un ministerio de gracia. Inclusive, el máximo exponente de ellos, su líder, habla de gracia. José Luis Rodríguez Miranda, el que se hace pasar por el gran apóstol en primer lugar y después se hizo pasar como el Mesías. Ahora es el profeta de Dios, el enviado del Señor, y el Señor está hablando a través de él, y son los que se marcan el 666. Él tiene su ministerio Creciendo en Gracia. Pero hermano, ¿qué es lo que él interpreta como gracia de Dios? ¿Cómo sus iglesias se han de definir como ministerio de gracia? Por ejemplo, a él le pregunta en una entrevista que si una persona peca, ¿qué dice él? Él dice, no, es que si una persona, un creyente, a lo que la gente le llama pecado, ya no hay pecado, porque la gracia de Dios ha quitado todos los pecados, por lo cual los creyentes no tienen pecado ni pecan. Va. Y él le dice, entonces si un creyente fornica, si un creyente roba, no, es que la gente cree que eso es robo, eso es fornicación. No, eso no es pecado. Es decir, que la gracia de Dios para él es una licencia para pecar. Miren cómo, solamente un ejemplo, se está manejando el asunto de gracia. Otros hablan de la gracia de Dios y se llaman iglesia de gracia. Inclusive cuando uno escucha su doctrina, uno se da cuenta que van y definen muy bien y predican muy bien y su doctrina está muy centrada en lo que es la gracia de Dios. Pero en la praxis, en la vida diaria, esos movimientos, esa iglesia verdadera, local, no está viviendo bajo gracia. ¿Por qué? Por ejemplo, una iglesia que se autodefine iglesia de la gracia, para llamar a las personas a que vengan a los cultos y motivar a sus hermanos a traer personas, esta iglesia le brinda a cada hermano un premio por las tantas gentes que traigan. Otro premio por las almas que ganen para Cristo. Y otro premio
si aquellos ganados por Cristo ganan a otros, lo traen al Señor. Qué buena motivación, ¿verdad? ¿A qué le parece? Una pirámide. Eso no es vivir por gracia. Eso es vivir por una motivación para que tú te ejercites en la búsqueda de algo que por tus esfuerzos lo vas a conseguir. Aunque su doctrina esté muy bien, aunque predica la verdad de la gracia, pero en la práctica se pierde. La iglesia local de Jerusalén fue una iglesia que aprendió a vivir bajo la gracia de Dios. Esa es la iglesia que nosotros queremos llegar a ser. Por ejemplo, en primer lugar, en la manifestación del Espíritu Santo, ese evento que esta iglesia local experimentó, en este evento el hombre no tuvo intervención ninguna. Vayamos a las Sagradas Escrituras para que veamos la experiencia. En Hechos capítulo 1, en el verso 4 al 5 está la promesa de que el Señor iba a bautizar a su iglesia, no con agua, sino a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, en el verso 4 al 5, Jesucristo, antes de ascender al trono de gracia, a la presencia del Señor, habló con los discípulos. Y en Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, despidiéndose de ellos, la Biblia dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Cuando estos creyentes escucharon que Jesús le había prometido que lo iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué hicieron los creyentes? Tres cosas pueden hacer. Número uno, pueden esperar que se cumpla. Número dos, pueden activarse y preparar un evento propicio o preparar un escenario tal que se parezca al mismo para ayudar a la persona del Espíritu Santo que se manifieste. Y en tercer lugar, pueden no creerlo. La iglesia del Señor comenzó a vivir por gracia. Quien lo dijo fue Jesús. Si Él lo dijo, Él lo hace. Si Él lo dijo, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor prometió algo, lo va a cumplir, porque Él es Dios. Y no puede retractarse, no puede negarse a sí mismo. Por lo cual, bajo el conocimiento del carácter fiel de Dios a su palabra y a sus promesas, porque todas las promesas de Dios están hechas en el sí y en el amén. Significa que todo lo que Jesús promete, lo cumple. Si lo cumple, entonces la iglesia lo que hizo fue esperar. Esperar. ¿Por qué? Porque es Él. Quien ha prometido es Él. Quien ha pactado prometer y cumplir con el bautismo del Espíritu Santo es Él. Por lo cual yo espero. Yo lo único que hago es confiar, esperar. Eso es vivir por gracia. Donde yo no tengo que accionar, donde yo no tengo que pagar. Yo no tengo tampoco que prepararle el camino a Dios, al Espíritu Santo, a que se manifieste. Él es un agente todopoderoso para hacer su misión sin la ayuda mía ni la de usted. La iglesia local de Jerusalén
no hizo ningún escenario para que el Espíritu Santo cumpliera la promesa que Jesucristo había hecho. Hermanos míos, cuán desviadas están una serie de iglesias llamadas iglesias cristianas de Cristo, donde le están ayudando al Espíritu Santo a las manifestaciones del mismo. Inclusive se predica eso. Las llamadas iglesias frías como nosotros, somos fríos porque nosotros no le preparamos el ambiente propicio a que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro culto. ¿Qué es lo que es preparar el ambiente a la manifestación del Espíritu Santo? No tenemos ahora mismo músicos, pero sí podemos alquilar un pianista, que hay muchísimos que se alquilan para tocar en las iglesias. Ustedes no lo sabían, o sea, sí, muchos que no pertenecen a una iglesia, pero están alquilados. Tocan aquí, tocan allí y le pagan. Dar un pianista, un baterista, le paga, hacemos algo ahí, hermano Juan, a ver cómo está el dinero, le pagamos. Y por aquí nos encontramos 2 o 3 danzadoras, agarramos a 2 o 3 hermanas y amiguitas y niñas de nosotros, le enseñamos a danzar, a que meneen, a hacer las curvas. Nos buscamos por ahí unos cuernos judíos, de esos grandes, que se tocaban en las procesiones judías, porque el cuerno es necesario para dar el toque de libertad. El brinco del chivo, de libertad y todas esas cosas, como sucede. Entonces, el ambiente. Danzas, músicas, unos coristas, que ustedes lo ven que hacen así, ponen los ojos y levantan las manos al paso y van de aquí para allá y hacen... Entonces van creando un ambiente propicio donde el Espíritu Santo ha de manifestarse. Todos los hermanos están en tono, juntamente con ese coro, ese grupo que está llevando la alabanza, y todo el mundo se pone a una, con antenas en la mano, para recibir el calentón o lo que sea del Espíritu Santo. Eso es crear el ambiente. Y la música va subiendo y bajando, de acuerdo a cómo va hablando el autor que está delante. Y después se levanta el profeta. Y cuando ya todo el mundo está cautivado emocionalmente, entonces comienza el profeta a hacer milagros. El Señor me está diciendo que aquí hay un hermano que tiene un dolor en su cuerpo. El lugar donde está ese hermano ahora mismo está pensando en eso, porque el Señor me ha dicho que ese dolor será quitado ahora mismo. ¿Y quién no le duele? Oye, de tanta gente le tiene que doler aunque sea uno. Eso es crear, hacer propicio al Espíritu Santo. Ese autor, el profeta, que el predicador, que el pastor, se inventa una serie de cosas como Cash Luna. Tira la Biblia en el piso y dice: aquí, ahí adelante, ahí hay una línea de poder y nadie puede pasar. Oye eso, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Se lo inventó él. Pero como él ya tiene todo el escenario cogido emocionalmente, entonces eso es lo que hace. Un grupo de pastores que también le sigue el juego, y él le dice: pastor, venga, cruce. Pastor, aquel, venga, cruce. Usted venga, cruce. Y todo el mundo entonces sale a hacer juego. Dice que no pueden cruzar. ¡Plum! Se cae. Y todo el mundo se queda escandalizado, atónito, maravillado. ¡Ay, el poder! Tú ves gente llorando y gente deseando. Eso es hacer propicio la obra, la manifestación del Espíritu Santo. Eso no es vivir por gracia. Eso es lo mismo que hacer obra. Eso es lo mismo que hacer un teatro, para inventarse entonces que sí, que hubo manifestación del Espíritu Santo. Esta iglesia creyó la promesa. El Señor dijo: lo voy a bautizar en el Espíritu Santo. Lo creyeron, y ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Miren el verso 4, el verso 5, el verso 13. ¿Qué hizo la iglesia? Cuando hubieron entrado en la ciudad,
subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo en la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Preparando un lugar propicio? No. Orando, utilizando el medio de gracia que aprendieron de Jesús. Orar. Estamos orando, esperando que se cumpla. Ninguno de ellos hizo nada de obra para crear algo, para camuflar para hacer un camuflaje de un evento llamado el Espíritu Santo. Ahí no hubo música, ahí no hubo la danzadera, ahí no hubo milagro, ahí no hubo balbuceo de idiomas ininteligibles, nada de eso hubo. Estaban tranquilos, orando, esperando que Dios se manifestara. Hermanos míos, lo que la iglesia local de Jerusalén nos está enseñando es que vivir por gracia es vivir con nuestra fe puesta en lo que el Señor ha prometido y que Él lo va a cumplir cuando Él quiera. Sin tener que accionar. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos transforme, nos libere, nos sane. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, organizando la iglesia, formándola. El Padre está en su santo trono, el Hijo está a la diestra, el que está aquí abajo, el Espíritu Santo. Y cada acción milagrosa que sucede es por obra del Espíritu Santo. Cada conversión es por obra del Espíritu Santo. Cada edificación es obra del Espíritu Santo. Cualquier acción que venga de la gracia de Dios es por la agencia de la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de nosotros, nosotros que vivimos por gracia, es esperar que se cumpla cuando y como Él quiera. Tú y yo que necesitamos esa manifestación, por muchas situaciones por las cuales estamos pasando, tú necesitas ser liberado, tú necesitas ser sanado, tú necesitas ser dirigido, tú necesitas ser guiado. Espera que el Espíritu Santo hará la obra en tu vida, pero no accione tú. No comience tú a preparar ni mental ni por obras ningún evento. Deja que el Señor haga la obra. Palabras del salmista: estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué estaba haciendo esta iglesia? Miren el capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar, que según los versículos anteriores estaban orando, esperando al Señor, la manifestación del Espíritu Santo. Eso es vivir por gracia. Decirle: Señor, yo espero que tu gracia se manifieste. Yo no voy a accionar. Yo no voy a cometer el error de creerme de que yo te voy a ayudar. De que yo tengo que hacer algo para que tú te manifiestes. No, tú lo vas a hacer solo. Alabado sea el Señor. Hermanos míos, una iglesia viviendo por gracia es una iglesia que vive esperando de la manifestación de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, como y cuando Él quiera. Sin que tú intervengas, sin que tú pagues nada, sin que tú acciones nada, Él lo va a hacer. Lo que tú tienes que hacer solamente es esperar en oración. ¿Cuál es la situación por la cual tú estás orando, mi hermano? ¿Cuál es la situación que tú anhelas, añoras que el Señor haga en tu vida?
yo esperé muchos años para que el Señor quitara cosas de mí. Y a veces yo le decía, pero Señor, Padre de la gloria. Y llegué muchas veces, a hacer camuflaje. Y yo mismo me decía, no, ya, el Señor me liberó. Mentira. Era yo mismo que me estaba sugestionando para creerme liberado. Vivir por gracia es saber que yo no tengo que pagar ni hacer nada para que la obra de Dios se cumpla en mí. Lo único que tengo que hacer es creer que la obra sí se hará. El cómo y el cuándo se lo dejo al Señor. Y en la espera oramos. En la espera estamos viviendo según la palabra de Dios, pero Él hará. Él hará. Un día el Señor se le acercó a Abraham y le dijo a Abraham, vendrán hijos en tu vejez, como la arena del mar, como a las estrellas de los cielos. Volvió y se le apareció, le hizo la misma promesa. Oye, y en una Abraham le dice, Señor, está bien, tú me has prometido tanto, pero ¿cómo voy a tener hijos? Si mi mujer, la que tengo, es estéril, no me puede dar hijos. Tú lo dices, lo hablas, pero ¿cómo es? Que el Señor vio en Abraham. Abraham necesita una garantía, un conocimiento claro, que si yo te prometí y te dije que va a tener hijo, tú vas a tener hijo porque yo lo dije. Abraham no comprendió eso. Abraham no lo comprendió. Y no lo comprendió al grado que cuando Sara se le acercó y le dijo, mira, el Señor está diciendo que va a tener, pero yo no sé de qué manera es. Ahora, la única manera es, si agarramos la cultura de que las siervas se acuesten con el amo y el hijo de la sierva, entonces se queda la mujer, la esposa del amo con ella. Y así mismo fue. Abraham accedió y dijo, sí, por ahí es que se va a cumplir. Por ahí es que Dios va a manifestar su gracia. Sí, es verdad, por ahí es que viene la gracia de Dios. Y lo cuadraron, hicieron la estrategia y se acostó Abraham con la sierva Agar. Y vino el niño, Ismael. ¿Ayudó? ¿Ese fue el cumplimiento de Dios? ¿Eso fue lo que Dios prometió? No. Inclusive fue un fallo tan garrafal que hasta el día de hoy el pueblo de Israel como pueblo, como nación, lo está sufriendo. Esa equivocación. Porque Abraham no aprendió a vivir por gracia. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el Señor? Número uno, cambiarle la mentalidad de que no es por obra, es por gracia. ¿Sabe cómo se la cambió? Le dice Dios en un Abraham, está bien, yo te estoy prometiendo mucho y tú me estás diciendo que te dé prueba de esto. Vamos a hacer un pacto. Vamos a jurar tú y yo. Y el juramento es que yo voy a cumplir con mi palabra. Y el juramento es que tú vas a tener que esperar en mi palabra. Bien, ok. Un pacto entre dos personas, un contrato entre dos personas, los dos juran, los dos tienen que accionar. Y en ese tiempo se juraba de muchas maneras. Una manera de jurar era caminar en medio de animales muertos. Abraham agarró una serie de animales, lo partió en dos, derramó la sangre en el medio y puso una parte al frente de otra. ¿Y cómo se juraba? Que tanto Abraham como Jehová tenían que agarrarse de las manos y pasar por el medio de los animales muertos. Pues ¿sabe lo que pasó? Que cuando Abraham lo hizo, Jehová no vino. Y Abraham comenzó a ahuyentar a unos buitres, a unos animales, unas aves que querían venir a comerse los animales muertos. Y él estaba de un lugar a otro, de un lugar a otro, y eso se cansó. Y cansado se durmió. Y mientras estaba durmiendo, vino Jehová y pasó él solo, en medio de los animales muertos. Y del otro lado, cuando pasó, Abraham lo despierta, de Dios, Jehová lo despierta. Abraham, y cuando Abraham despierta, se da cuenta que Dios vino, cruzó y fue el único que juró. Fue el único que pactó.
¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Abraham? El único que aquí ha prometido hijos, soy yo. El único que ha prometido que va a tener hijos, tu esposa, soy yo. Por lo cual yo soy el único responsable del pacto. El pacto de gracia, el único responsable es Jesucristo. Tú ni yo tenemos que ayudar a Dios. Ya todo está pactado. Ya el pacto está hecho. Es el Señor quien va a cumplir lo que ha prometido. Lo único que tiene que hacer tú y yo es creerlo y esperar a la manifestación del Espíritu de Santo. Y aquí vino la manifestación en el capítulo 2 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar que en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Y cuál era la lengua que hablaba? ¿Cuál era la lengua que hablaba? Dicho sea de paso, aquellos que nos quieren enseñar que para que el Espíritu Santo se manifieste, tú tienes que crear un evento propicio a la manifestación, son personas creyentes que le gustan decir que ellos sí tienen el Espíritu Santo porque ellos hablan en lenguas. Y ese hablar de lengua es inventado por ellos. ¿Por qué es inventado por ellos? Porque el hablar de lengua, según aquí, ¿sabe cuál fue? Miren cuál fue. Verso 5 en adelante. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban concertados porque cada uno les oía hablar en su propia. ¿Quién eran los que estaban oyendo hablar? Los impíos. Los impíos estaban oyendo a los creyentes hablar en las lenguas que ellos habían nacido. Verso 7. Estaban asombrados y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas donde hemos nacido? ¿Qué son las lenguas? Idiomas. ¿Y cuál es la lengua? La lengua de ahora. Aquellos que quieren prepararle un evento a que el Espíritu Santo se manifieste. En primer lugar, le ponen una música de fondo para animarlo, ¿ves? Y va calentándose la música. Y mientras más se calienta, entonces comienza uno a temblar, comienza otro, entonces comienza a hablar en lengua. Entonces, la lengua que hablan, ninguna persona que entre en esa iglesia que no sea creyente la escucha, la entiende, la comprende. ¿Y qué dicen? Lo que dice Pablo: si entra un indocto inconstante y ustedes haciendo esto como si fuera manifestación del Espíritu Santo, ¿qué va a decir el impío? Que estáis locos. Dice Pablo. Vivir por gracia es vivir bajo la manifestación poderosa del Espíritu Santo como Él quiere. Sin que tú y yo le pongamos directrices, nombre. El Espíritu Santo hará la obra. Hay que vivir por gracia. Y muchos fallamos como Sara. Muchos fallamos como Abraham. Hay que vivir por gracia. Porque el pacto que Dios le hizo a Abraham, el único que juró, el único que se comprometió, ¿quién fue? Dios. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el tiempo de Dios, la vieja Sara cogió y el viejo Abraham, yo no sé qué píldora en ese entonces era que había, pero fue una píldora divina que le llegó. Porque era una vieja de 90 y pico de años, estéril, que se le había cesado la costumbre de la mujer. ¿Cuánto da eso? Los medios que está aquí, Harvey dice que no da ni muñequito. Y con un viejo de 100 y pico, que no nada. Y entonces,
Hermanos, es que quien lo dijo fue Dios. Y no importa los límites, las barreras, no importa la circunstancia adversa que esté del sol para abajo. Si Dios lo dijo, eso lo creemos y eso esperamos. Eso es vivir por gracia. No solamente en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo, esta iglesia aprendió a vivir por gracia, sino también en cuanto a la predicación del Evangelio. La predicación que esta iglesia exhortaba, amonestaba a todo el mundo, era una predicación que la iglesia entendía que Dios, a través de la predicación, manifestaba su gracia salvadora por medio del Espíritu Santo. Esta iglesia, cuando se estaba predicando, como estamos predicando ahora, siempre estaba viviendo por gracia, diciendo, se va a predicar. Dios me va a hablar hoy. Por medio de la exposición de la palabra, Dios hablará mi vida. Una iglesia local que siempre estaba esperando que Dios hablara a través de la predicación de su palabra. Eso es vivir por gracia. Significa que cuando venía el momento de la predicación, todo el mundo estaba listo para oír, presto para oír, y con una postura delante de la predicación que era digna de ver. Porque ellos sabían que la predicación de la palabra dependía totalmente de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos los oyentes. Cuando se predicaba la palabra, ni aún el que estaba predicando tenía que estar haciendo una serie de movimientos oratóricos, manejando la oratoria, la figura retórica, haciendo una serie de camuflaje para poder capturar la mente de su escenario y convencer. No. Pedro, Juan, todos ellos, Galileo, gente del Burgo, gente que no fueron ni a un instituto ni a una universidad. Los demás fariseos lo decían, y estos que no saben ni aún hablar. Pero este Pedro, que no sabía hablar, que no fue a un instituto ni a un seminario, su primera predicación, en Hechos capítulo 2, en el verso 14, este hombre se pone de pie, toma las escrituras y detrás de él los demás apóstoles, y dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró, y comienza su mensaje. Un mensaje bíblico. Miren el verso 17. Desde el verso 17 hasta el verso 21, todo eso que Pedro está hablando es Joel, es del libro de Joel. Quiere decir que él va predicando y abriendo la Biblia. En Joel está escrito, y lee lo que está, y comienza a predicar. Todo lo que está en el verso 25 hasta el verso 28 son palabras de David, de los salmos. Todo lo que está en el verso 34 y 35 son palabras del Antiguo Testamento, de los salmos. Quiere decir que Pedro lo único que hizo fue adherirse a la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, más nada. No tenía oratoria, no tenía mucha figura retórica. Si usted agarra este mensaje, usted verá que no es como los mensajes de Isaías, que era otra cosa. Ese sí tenía escuela, pero no, es un mensaje sencillo, pero un mensaje donde Pedro, viviendo bajo la gracia, él entendió que está predicando porque Cristo lo mandó a predicar. Está predicando el evangelio y no es su evangelio, por eso agarra la Biblia.
Y todo lo que dice lo quiere fundamentar en la palabra de Dios. Lo único. Lo que Pedro sí tuvo en cuenta, tengo que predicar la palabra. Es la palabra. No a Pedro, no testimonio, sino la palabra. Hoy por hoy, el mensaje del Evangelio es un mensaje de venta. Es un mensaje rebuscado para capturar la mente y los corazones. Uno de los más grandes mensajes que ahora mismo se está vendiendo en YouTube es de un hombre que estuvo muerto por una semana y fue al infierno. Y después de estar en el infierno, se convierte allá y resucita y viene a la iglesia y se convirtió. Y ese es su mensaje. Y miles de gente siguiendo a esta persona donde quiera que se mueve, predicando el mismo mensaje. Estuve muerto, me convertí, resucité y ahora estoy predicando para que nadie vaya al infierno. Totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Porque la historia parabólica que Jesucristo anunció nos dice que el que llegó al infierno se quedó y no puede salir. Y entonces, hermanos míos, hoy por hoy los mensajes son mensajes encantadores. Usted no ve cómo ellos comienzan leyendo la Biblia muy bien, pero después se le mete una cosa, el espíritu, empiezan a hablar en lengua y a profetizar y a decir y lo otro, aquello, y ahí se fue todo el mensaje. Y ahora hay otros más osados que son motivadores. Son tipos que se preparan y dicen, hoy voy a hablar cómo defenderte de los estrés constantes del diario vivir. Cómo superar un dolor de cabeza a las 12 del mediodía. Oiga, este tipo de predicación es una predicación que ahora más le gusta. ¿Cómo defender a un marido que se va? ¿Cómo proteger a tu niño? Una serie de todos esos mensajes son los que ahora están en la palestra pública y lo que llama la atención. La iglesia más grande de Estados Unidos es una iglesia que no predica a Cristo. Sí, habla de Cristo, pero no predica al Cristo crucificado. No predica la sangre de Cristo. No predica el arrepentimiento. No predica el que se tiene que convertir. No predica contra el pecado. Joel Osteen. Y todo lo que hace nada más es motivar. Usted entra depresivo y sale como un campeón. Y entonces, hermanos, Pedro no conocía nada de esto. Era un hombre que no tenía escuela. Lo único que sabía que Cristo le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo único que sabía que para predicar el Evangelio tenía que tener las Escrituras. Y eso fue lo que hizo. ¿Tuvo efectividad un mensaje de gracia? Esto es lo que es un mensaje de vivir por gracia. Un mensaje que no depende de estrategia humana, de habilidades y de destreza, de oratoria. Es un mensaje que solamente lo dio y listo. Miren lo que pasó. Verso 40. Miren, verso 37. El mensaje terminó en el verso 36, donde dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí termina el mensaje. Inmediatamente que termina, verso 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y comenzó a testificarle cómo debían de ser salvos y le amonestó a venir. ¿Y sabe lo que dice el verso 41? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas.
hombres de Dios, al estilo de San Agustín, de Lutero, Melanto, de gente como Jonathan Edwards. Eran gente que cuando predicaban ni se movían como me muevo yo. Gente que predicaba, miren, esto y lo otro, aquello, así era que predicaban. Quizá el más fogoso de ese tiempo era Wesley. Y el mismo Wesley decía que él no dependía de su oratoria, sino de la gracia de Dios en la predicación del Evangelio auténtico de Jesucristo. Eso es una iglesia viviendo por gracia. Es una iglesia que no quiere estorbar que Dios sea el que haga la obra. ¿Quién fue que movió esos miles de hombres? Fue el Señor. ¿Quién fue que llevó esas palabras predicadas al corazón de esas personas? Fue el Espíritu Santo. Lo conmovió tanto que gritaron: varones, ¿qué hacemos? Cuenta la historia que en una predicación de Juan Wesley no terminó el mensaje donde la gente caía de rodillas, clamando. Este gran predicador Jonathan Edwards predicó un mensaje donde, terminando de predicar, la gente caía de rodillas, llorando, compungidos, arrepentidos. Hombres que solamente se limitaban a predicar el Evangelio del Señor con el fundamento bíblico, viviendo por gracia. Yo muchas veces he sido tentado, mi hermano, mi hermana, y a cada rato, a veces quiero inventar, quiero venir para ver si con eso llamo mucha gente, para que ustedes se encanten y digan: hombre, el pastor, mira, el pastor está poniendo el dedo allá y tumbó mucha gente. ¿Tú viste? Oye, el Espíritu Santo le entró a esta persona. ¿Tú viste cómo le hizo así? Le sopló y tumbó. Entonces el domingo que viene yo sé que me va a venir más gente. Y el otro domingo me va a venir más gente. Y comienzo a dar bendiciones. No te preocupes, que eso será pago. El Señor me dijo que tenga fe. El Señor me dijo que no te problemas, que eso es tuyo. Eso, por eso está. Y la gente queda: ay, sí, yo que estoy pidiendo por una casa, es mía. Ay, hermanos míos, no tenemos que inventar, no tenemos que añadirle al mensaje nada, no tenemos que buscar fórmulas, ni habilidades, ni destreza. Lo único que tenemos que hacer como iglesia es predicar el Evangelio, nada más. El Señor hará la obra. No solamente una iglesia que esperó la manifestación del Espíritu Santo por gracia, no solamente fue una iglesia que dependía en la predicación del Evangelio de la gracia del Señor, también fue una iglesia que solo accionaba según los dones de la iglesia. Solo accionaba según los dones de la iglesia. Cuando uno lee el verso 42 del libro de los Hechos, uno dice: oye, qué iglesia más cuadrada. Esta es una iglesia como que no tenía vida. Miren la iglesia de Jerusalén. Verso 42. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Después a la comunión. Después al partimiento del pan. Y por último, en la oración. Más nada. No tenían danza. No tenían el tumbadito. No tenían el don de la risa, no tenían el don del maco, del sapo, del gato, del perro. ¿Lo viste ese don? Es un don moderno. El don más moderno es ese, el de rocío de la mañana. No tenían apóstoles modernos, no tenían profetisas, nada de esto. Esta iglesia no tenía nada de eso. No habían danzadores, no habían batería, no había nada de eso. Una iglesia que su vida era esta: continuamente estudiando la palabra y viviendo según la palabra, continuamente en la comunión, en la coinonía,
continuamente en el partimiento del pan, llámese en esta manera la cena del Señor, continuamente orando, una iglesia de oración, orando. Ninguna iglesia moderna se mantiene con esto. Estos parámetros, estas características, ninguna iglesia moderna que está ahora mismo siguiéndole el modernismo de iglesia de crecimiento sigue estos patrones. Porque estos patrones no llaman gente, no mueven gente. Pero la iglesia de Jerusalén se mantuvo con ellos. Esta es la iglesia que queremos ser. Mantenernos como iglesia según los medios de gracia. Según los medios de gracia. Y Dios hará su obra. ¿Qué hizo con la iglesia de Jerusalén? Leemos, verso 43. Sobrevino temor a toda persona. Muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes. Compartían según la necesidad de cada uno. Miren ahora el capítulo 4, en el verso 31, lo que dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma, y ninguno decía suyo propio lo que poseía, sino que todas las cosas lo tenían en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tenían su tierra, su casa, la vendían, la ponían, el precio lo vendían, lo traían donde los apóstoles. Miren claramente lo que dice el capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 11, dice la Biblia: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que sufrieron estas cosas. Por tanto, por los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo lo tenía en gran estima, la iglesia, y más creyente en el Señor, y multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente el número de ellos. Alabado sea el Señor. Una iglesia que lo único que tenía como característica era los medios de gracia. Oración, el partimiento del pan, la adoración al Señor, el bautismo como sacramento y la cena del Señor, la exposición de la palabra y el estudio de la palabra, la doctrina apostólica, lo único. Y mira lo que el Señor hacía. Hoy el modernismo ha entrado a la iglesia, el mundanalismo ha entrado a la iglesia, y el mundanalismo es buscar otros medios para llamar a la atención y llenar la iglesia. Nosotros persistiremos en esto, viviendo por gracia. Seguiremos predicando el evangelio, evangelizando, orando, practicando los sacramentos, en la comunión los unos con los otros, y Dios hará su obra en la oración cuando Él quiera. Amén. Dios va a orar. Por último, una iglesia viviendo bajo la gracia de Dios es una iglesia que su crecimiento numérico estaba depositada en la agencia del Espíritu Santo para otorgar la gracia salvadora de Jesucristo a todo aquel que cree. Esta era una iglesia que su base era para crecer. El Espíritu Santo hará la obra. El Espíritu Santo hará la obra. Hermanos míos, en el capítulo 2, en el verso 41 y 47 que leímos, todo esto es la gracia del Señor. El Señor, dice la Biblia en el verso 47 del capítulo 2, la última palabra es: el Señor añadía cada día lo que había de ser
salvos. El Señor añadía cada día lo que iban de ser salvos. Y en el capítulo 5, claramente en el verso 14, la Biblia dice: y más creyente en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de los discípulos. Ahora, hermanos, sabemos que Dios va a añadir lo que han de ser salvos, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es cumplir con los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Predicar el Evangelio, orar, la comunión entre los hermanos, el partimiento del pan, el bautismo. Si cumplimos con esto, miren lo que el Señor hace. El Señor ha de añadir a la iglesia lo que han de ser salvos. Porque esa iglesia está evangelizando. Esa iglesia está predicando el Evangelio. Esa iglesia cree en la predicación del Evangelio. Los hermanos están dando a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Los apóstoles están predicando la palabra. Los pastores están predicando la palabra de Dios. Una iglesia que está utilizando el medio de gracia de la predicación de la palabra. Una iglesia que está orando. No solamente orando cuando nos reunimos en el templo, orando en su casa, orando como familia, orando, pidiéndole a Dios por las almas que nos rodean, pidiéndole a Dios por nuestra familia, pidiéndole a Dios, orándole al Señor. Una iglesia que compartía los unos con los otros, una iglesia en la comunión de los hermanos. Hermanos míos, si cumplimos con los medios de gracia, el Señor ha de añadir a la iglesia los que han de ser salvos conforme a su voluntad. Solamente tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, orar, estar en coinonía, en comunión y adorar a Dios a través de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Quiera el Señor que nosotros hoy salgamos diciendo: Padre, yo quiero estar en una iglesia de gracia, una iglesia que vive por la gracia tuya, que depende de ti, que vive por ti y que vive para ti. Una iglesia que no quiere inventar trayendo medios humanos, sino una iglesia que está tan atada a Dios y su palabra, que espera que el Señor haga la obra, como Dios lo puede hacer ahora mismo. Dios ahora mismo, hermano, hermana, Dios ahora mismo, amigo, amiga que nos visita, Dios puede tomar tu corazón, llenarlo de la fe salvadora, darte el don del arrepentimiento, y tú, con la fe y el arrepentimiento, mirar a Cristo y entender que hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entender que sin Cristo estás perdido. Y Cristo ha venido como el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el que ahora te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Este es el Cristo que predicó Pedro. Este es el Cristo que predicaron los apóstoles. Este es el Cristo que hoy te estamos diciendo que vivimos por la gracia salvadora de Él. Y Él puede hoy, ahora mismo, poner en tu corazón esa fe para tú creer en Él. Y confesando su nombre, invocándole, tú le puedes decir, ahí donde está sentado, sentada, decirle: Señor, si es por gracia y yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que obrar, no tengo que pagar, no tengo que hacer nada, ni inscribirme en ningún lugar, ni dejar nada, solamente recibir tu salvación, aquí yo estoy. Estoy muy arrepentido por mis pecados, reconozco mis pecados, pero quiero vivir por gracia. Que seas tú quien me perdone, que seas tú
que me limpie de toda maldad, que seas tú que me cambie, que seas tú que me dé la vida eterna. Eso es vivir por gracia. Y Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia. A todo aquel que cree, el Señor le perdona, le limpia de toda maldad y le da el nuevo nacimiento. Le hace nacer de nuevo. Solamente tiene que creer. Solamente tiene que creer. Ahora mismo, solamente tiene que abrir tu corazón, creyendo en Cristo y arrepentido, invocar su nombre. Y el Señor ha de salvarte. Ese es el evangelio que predicamos. Es el evangelio de gracia. Que tú no tienes que hacer nada. Ya Dios lo hizo por ti, mandando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, perdonarte, salvarte. Ahora tú tienes que recibirlo. Tú tienes que abrir tu corazón y recibir este sacrificio por la fe. Hermano, hermana, a toda la iglesia que está aquí presente, salgamos de aquí viviendo en la gracia de Dios. Amén. Viviendo bajo su gracia. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, tenemos problemas, angustias, necesidades, estamos padeciendo, estamos con cargas, estamos con ataduras. La respuesta de Dios para ti hoy es: vive por gracia. Aprende a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Ve en oración al Señor. Llévale todas tus quejas, tus angustias y dile: Señor, Padre, ya no puedo. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir más. Me rindo. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Y tú verás lo que es la gracia salvadora, liberadora, sanadora de Dios en tu vida. Por nada estéis afanosos. No se afanen por nada, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con acción de gracia, y entonces la paz de Dios, no tú, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Vivir por gracia. La gracia nos enseña a esperar a que la gloria de Dios se manifieste. Y esta esperanza no avergüenza, porque lo que estamos esperando es un Dios que no miente. Un Dios que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y el Señor hará su obra en esta su iglesia. Que Dios le bendiga. Hicimos un llamado a la fe, el arrepentimiento.